Molina. Él nos está conversando acerca de los lineamientos estratégicos que van a implementar al momento de ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Importantes los lineamientos estratégicos porque son las directrices que tiene un gobierno en representación de un Estado y que nos va a permitir en algún momento tratar de disminuir esos riesgos que hay en la sociedad. Y él nos hablaba un poco de que el principio de sus lineamientos estratégicos es la ética para trabajar en lo que es la dinamizar la economía, pero dentro de todo lo que es el sector público, privado y la ciudadanía en general. Exactamente, porque el, de la confrontación entre extremistas en Venezuela se ha venido anulando la participación. Claro, ¿por qué? Porque ellos son sectarios de los dos lados y el sectarismo genera exclusión, genera maltrato, genera anulación realmente, ¿no? Entonces, se trata de un gran reencuentro nacional. Nuestro gobierno será de unión nacional para para la reconstrucción integral de Venezuela. Y el llamado es que se comprenda desde ya que no es una tarea de gobierno, es una tarea de sociedad. Correcto. Y por eso estos lineamientos están naciendo y están desarrollándose desde abajo, con la participación de las comunidades, de los especialistas, de factores organizados que los están conociendo, es más, muy positivamente, ¿no? Déjame decirte. Sí. Esto hace valer el trabajo colectivo como virtuoso. No estamos haciendo propaganda, no estamos haciendo copy y pega, no estamos haciendo mercadeo de la política, estamos trabajando por Venezuela. Desde el punto de vista técnico profesional. Exactamente. Y en interacción con los diversos sectores. Luego nosotros vamos a hacer, este es el plan de los lineamientos hasta el final del primer semestre. Vamos a estar dedicados a eso. Entonces vendrá la discusión uno por uno de esos 15 lineamientos. Ya ahí es más específico. Claro. Ya tiene la primera ampliación que la estamos trabajando. Te decía fuera de la transmisión de Radio 1 que mañana viernes ya yo recibí los resúmenes de las dos relatorías y mañana viernes en la tarde me voy a dedicar a hacer adicional o la ampliación para enviárselo a los participantes y lograr una última redacción. Fíjate que no es nada impuesto, que no es nada inventado, Sí. sino que es construido. No, y algo importante que decíamos hace rato, nosotros somos tan resilientes que ahora ya somos también parte de la política económica venezolana, Claro. partiendo desde esa concepción de unidad. Y usted decía en el segmento anterior unos aspectos importantísimos que son para la recuperación integral de Venezuela, que es tomar en consideración la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, Clave. no solamente para el desarrollo interno, sino para el crecimiento hacia afuera. Claro, fíjate tú, nadie puede imaginarse en la contemporaneidad un desarrollo, digamos, importante de la economía si no está adosada a la ciencia y la tecnología. Pero además, cualquiera que acceda a los desarrollos de ciencia y tecnología tiene que ser una persona formada, tiene que tener educación, tiene que tener cultura, ¿no? Entonces, por eso nosotros vemos como lineamiento una gran unidad que está cargada también de valores éticos, valores ciudadanos, etcétera, educación, cultura, ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque hay una gente que quiere ver la tecnología por un lado. Incluso hay gente que se imagina la tecnología sin la investigación en ciencias básicas. Algo que es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a comprender los desarrollos estratégicos si no tienes los desarrollos tecnológicos, si no tienes comprensión histórica, si no tienes capacidad de lectura? Bueno, lo que pasa es que hemos querido borrar también los pasados y nos hemos dado cuenta Por que supuesto. estamos en este mundo y vamos avanzando, de hecho la era de la tecnología y la ciencia, pero porque venimos de un aprendizaje Claro. del pasado. Y fíjate que eso es correcto. Y fíjate que nosotros vamos más allá, porque es un desarrollo económico de textura mixta, como lo he explicado, pero
vinculado al entorno internacional. Correcto. O sea, tú no te puedes imaginar la autarquía, ni te puedes imaginar un país monoproductor. Cuando hablamos de un desarrollo contemporáneo de la economía, es una economía diversificada. El petróleo y el gas seguirán siendo importantes en nuestra economía, es el pivote, pues, pero no tenemos por qué seguir siendo un país monoproductor, monoexportador, y dependemos de aquellas grandes subidas y caídas del precio petrolero a nivel mundial. Entonces, pero esto se garantiza también con una política exterior hacia el entorno internacional, una política exterior nacionalista, independiente, pluralista y dirigida en términos de no asociación a ningún bloque de control internacional. Es decir, que estamos proponiendo una política exterior de Venezuela, independiente y a la vez soberana y no asociada a ningún bloque específico de poder mundial. Esto hace ver que nosotros vamos a defender los intereses estratégicos de la nación en el concierto de las naciones. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto, esto sale de la economía, pero se puede ejemplificar, se puede comprender bien claro como ejemplo. El caso de la reclamación con Guyana. Nosotros estamos proponiendo, y somos los únicos que lo han planteado, la creación del territorio federal Esequibo, con el mismo territorio que está en reclamación. Esto es una decisión política, soberana. ¿Qué significa eso? Que ese es el comienzo de pararle el trote a los gobiernos de Guyana, que están sumamente agresivos, que están empeñados en una política que desconoce los derechos históricos, soberanos e indiscutibles de Venezuela sobre el territorio Esequibo, que en el siglo XIX fue arrebatado por el imperio colonial británico, ustedes saben. Entonces, esto nos lleva, en términos de independencia y defensa de los intereses estratégicos, a revisar las relaciones con todos los que apoyen a Guyana en su agresión contra Venezuela. ¿Cuáles son? Gran Bretaña, Estados Unidos y Cuba. Es decir, Venezuela no puede tener una relación privilegiada con aquellos países que la estén agrediendo, apoyando la política de Guyana, que niega incluso el Acuerdo de Ginebra de 1966. De manera que por eso nosotros planteamos la reconstrucción integral de Venezuela. Porque, mira, yo he llegado a una conclusión, consultas, discusiones, estudios, lecturas, el seguimiento de la dinámica. Yo he llegado a la conclusión que en Venezuela todo está por hacerse. Esa es la dimensión. Porque nada está funcionando bien. Entonces tú tienes que meterle el pecho a la educación, pero tienes que meter el pecho al sistema de salud, tienes que meter el pecho a la pobreza. ¿Cómo hacemos nosotros? A mí me angustia como padre, como abuelo. Se estima que entre 25 y 30% de la población infantil de 0 a 8 años está en desnutrición. Es decir, se le está... La cuarta parte de la población. Más o menos la cuarta parte de la población infantil, de ese grupo etario, de 0 a 8 años. Esa es una etapa clave para el desarrollo cerebral. Lo que no se haga con buena alimentación en esa etapa es irrecuperable. Eso lo sabe todo el mundo, lo saben todos los planificadores, por supuesto todos los médicos y trabajadores de la ciencia de la salud. Pero esto angustia. Entonces nosotros tenemos que atacar simultáneamente de ahí el concepto de integralidad. Porque no es una cosa primero y otra después. Claro, habrá que establecer prioridades. Pero cuando tú tienes un desarrollo de una política seria, bien concebida, democrática, responsable, ética, que no sea para el robo, para el enriquecimiento ilícito, para el saqueo, como ha ocurrido hasta ahora, de los últimos 50 años, calculo yo. Bueno, ahí viene el concurso de organismos internacionales. Mucha gente dice, bueno, ¿y los recursos? ¿De dónde se va a sacar la plata? Bueno, es que recursos tiene Venezuela por montones. Pero además hay recursos multilaterales que pueden ser utilizados, pero no para el dispendio, para la piñata. Nosotros podemos tener recursos de la Organización Mundial de la Salud, podemos buscar recursos de la UNESCO, tenemos acceso a recursos del PNUD para hablar de organismos de las Naciones Unidas.
pero podemos tener recursos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento. Eso está allí, es nuestro derecho como país. Como país miembro inclusive. Pero, claro, por supuesto, de verdad que no estamos mendigando nada. No, los pero aportes que se han hecho precisamente es para esas ayudas. Pero en nuestro caso, desde el gobierno, tendremos que hacer ver a todos esos organismos multilaterales que Venezuela se respeta. Es decir, que esto no es una colonia, que esto no es un descampado, sino que es un país independiente, ¿no? Soberano, que exige respeto a su independencia y que estamos dispuestos a trabajar conjuntamente de la mejor manera posible. Debemos ir a la siguiente pausa, doctor. Ya al regreso continuamos conversando.